Bueno, amigos, seguimos con el día. Anoche un incendio en el Hotel Iberoestar de Puerto Plata, que parece haberse originado en el teatro techado de cana que hay en ese hotel. Miren ustedes imágenes tomadas un poco de lejos. Ese es el techo de cana ardiendo. De las personas sí, de televidentes. De la zona, exacto, de televidentes. Saben que eso se encuentra ubicado en el municipio cabecera de San Felipe. Y bueno, miren cuán amplio se ve el fuego, es precisamente porque, como decía Don Uchi, parece ser el techo de cana del teatro, que es muy amplio, de ese hotel que es el Iberoestar de la zona, que tiene el nombre de Iberoestar Costa Dorada, ahí en Puerto Plata. Creo, Carolina, que el teatro está un poco separado del resto de la estructura, ¿verdad? Sí, así mismo, sobre todo de otras estructuras con techo de cana, que es lo más importante a estos fines, porque si otras estructuras con techo de cana estuviesen cerca, fíjense las chispas y las partículas calientes e incendiadas que flotan en el aire producto del incendio, eso habría producido con alguna facilidad que esos otros techos también se incendiaran y por tanto que fuese más difícil controlar el incendio. Ayer yo conversaba a altas horas de la noche con una fuente de los bomberos que me decía que las informaciones que tenía era que el fuego había sido controlado, que no lo habían terminado de sofocar, pero que tenían buenos pronósticos ayer tarde en la noche para poderlo sofocar de manera relativamente oportuna. Probablemente a la medianoche o algo más. Alrededor de la medianoche fue sofocado. Ajá. Lo bueno es que no hubo daño, o sea, no hubo personas, no hubo víctimas, y eso es importante, porque lo material se puede recuperar. Correcto. Desde luego es un golpe porque el turismo ahora que se está recuperando, ¿no? Y los puertoplateños viven en gran medida de lo que ingresa por turismo, pero eso material se puede reponer rápidamente. Se puede reponer. La cana, primero, es fresca. Sí. Segundo, es bonita. Es agradable, da una sensación agradable, pero arde. Sí. Entonces, y es costoso su mantenimiento para mantenerla libre de plagas y de hongos y todas esas cosas, porque es un refugio formidable para roedores y cucarachas y ese tipo de cosas. Entonces, sí, es bonita, es muy decorativa y da un ambiente muy dominicano, muy tropical. Muy típico. Pero tiene sus inconvenientes. Bueno, pues ojalá que las cosas no hayan pasado de ahí. Donde está caliente la situación es en el Senado, que no está cobijado de cana. Pero arde a veces. Pero arde, sí. A veces arde. Por falta de quórum, el Senado no pudo sesionar ayer y por lo tanto no se le dio a quienes querían aprobar sin lectura y sin discusión el nuevo Código Penal. Entonces, el Código Penal va a esperar a la próxima legislatura. ¿Y cuándo comienza la próxima legislatura? El lunes 16. Pero querían aprobarlo a la cañona por intereses de algunos grupos. Entonces, ¿quiénes fueron los ausentes? Los ausentes fueron 19 senadores del PRM, pero yo no entiendo porque el PRM eso es lo que tiene, no es eso lo que tiene 19, pero había otros que fueron. Dice que faltaron 19 senadores del PRM, 3 del PLD y 2 de la Fuerza del Pueblo. Si es así, entonces estamos hablando de que faltaron 24 senadores. Asistieron 13, faltaron 19. Entonces los 19 son incluyendo los del PRM, los del PLD y los de la Fuerza del Pueblo. Ahora sí me sale la cuenta. Exactamente, porque del PRM asistieron 5 senadores del PRM.
en contra de la línea del partido, en contra de lo que prometió esa organización en las elecciones, en la campaña. Exactamente. Entonces, faltaron 19 y asistieron 5. Es evidente que el boicot fue muy mayoritario. Entonces no se pudo aprobar el código sin leerlo ni discutirlo, que era como lo pretendían sus promotores. A mí Entonces, me llama la atención, bueno, aquí está. Ahí está el detalle. No asistieron 5, ¿no? Asistieron 13, asistieron 5 del PRM. Sí, 7 de la Fuerza del Pueblo y un reformista. Que es el promotor más entusiasta de que se apruebe sin leerlo, que es Rogelio Genao. Casualmente. El mismo que trató, óyeme, hizo lo imposible y finalmente no pudo lograr que se metiera a cuadros políticos en la Cámara de Cuentas. ¿Por qué que el país acaba de salir de ese trauma de instituciones cooptadas por grupos políticos para la impunidad? Entonces, los ausentes fueron 19 repartidos en 13 del PRM, 7 de la Fuerza del Pueblo, no, perdón, los que asistieron. Ajá. Hay que repetirlo, ajá, porque estamos, los que asistieron fueron 7 de la Fuerza del Pueblo, 5 del PRM y 1 del reformista, que es Genao. Entonces, uno de los de la Fuerza del Pueblo estaba muy molesto, Dionis Sánchez. Él denunció, él acabó con los senadores que no fueron. Dice él que eso crea un precedente funesto, ya que eso se hizo para tumbar la sesión. Y no será un precedente más funesto pretender aprobar un código penal sin discutirlo, sin ni siquiera leerlo. ¿Cuál es el precedente funesto? ¿No prestarse a eso o hacer eso? ¿Y cuál es la prisa? Entonces, no, que el país necesita un código, sí lo necesita, pero no sin leerlo, no con cosas ocultas. Porque, ¿por qué que no quieren que se lea? ¿Pueden explicar eso? Sobre todo, don Uchi, no quieren que se lea en el Senado, después de que en la Cámara de Diputados muchas de esas modificaciones se presentaron en la segunda y última lectura sin garantizar la forma de publicidad más lógica de los debates, que es presentar la totalidad de los debates en el hemiciclo y hacerlos, digamos, accesibles de manera oportuna a toda la población. Es decir, eso pasó más de un año en la Cámara de Diputados y no fue sino hasta el último día que estuvo en la Cámara de Diputados que se introdujeron muchas modificaciones. Sí. Lo denunciaba José Horacio Rodríguez, el diputado de la circunscripción 1 del distrito, que se introdujeron muchas de las modificaciones que hoy nos preocupan, 1, y 2, la forma en la que se introdujeron tan rápido, tan poco transparente, ya de por sí debería de ser motivo para decir, deténganlo ahí. Qué bueno en esta ocasión que hay 2 cámaras, porque así tenemos una nueva oportunidad para conocer eso, pero parecería que hay quien quiere que eso corra igual suerte en el Senado, y ya triunfó ese tipo de interés en la Cámara de Diputados, no permitiendo la transparencia y la dilucidación de ese tipo de asuntos en la Cámara Baja. Entonces, había fuera del Congreso unos grupos que se identificaban como religiosos que también estaban criticando a los legisladores, a los senadores que no se presentaron, que rompieron el quórum. Dicen representar iglesias. Entonces, dijeron que es un atentado a la democracia de los senadores que no asistieron. Pero para ellos no es un atentado a la democracia que se apruebe un código sin leerlo. Usted se da cuenta cómo son las cosas y cómo es alguna gente. Eso es como no asistieron, atentado a la democracia. Pero es que lo quieren aprobar sin leer. No, pero eso nosotros estamos de acuerdo con eso.
¿Y qué es esto? Entonces, Uchi, en el periódico El Día hay una periodista llamada Janet Félix que usa mucho la palabra asigún. asigún. Eso es asigún. Asigún, sí. Asigún, la democracia, asigún. Sí. Pero yo quisiera resaltar algo que a mí me llama poderosamente No, la pero atención. para completar esa no? partecita, Germán, Ajá. esos grupos que estaban ahí afuera acusando a los senadores que no asistieron, tuvieron el refuerzo de un diputado del PRM que hizo causa común con ellos en contra de los senadores. Pero resulta que Jesús Ogando, como diputado del PRM, como diputado, Ujú. tuvo la ocasión de discutirlo, aunque a medias, porque efectivamente pasaron un montón de artículos también sin leer. Y lo denunció José Horacio Rodríguez, como tú bien dices, Carolina, tanto allá en el Congreso como aquí, cuando lo entrevistamos. Entonces, dice el diputado del PRM, Jesús Ogando, que sus compañeros se oponen a combatir la corrupción, cuando lo que se está cocinando con ese código penal, que se insiste en que se apruebe sin leer, y yo creo que cada dominicano tiene que hacerse esa pregunta, pero ¿y por qué no lo quieren discutir? ¿Por qué no quieren que se lea? ¿Cuántos macos vienen ahí? Macos no, cocodrilos. Porque además no es que los senadores lo lean, no es eso. Es que lo discuten. Es que si lo leen y lo discuten, sí, entonces el país tiene acceso a la información exacto. Es eso, es para que usted se entere. Esto que estamos planteando, de que se lee en hemiciclo, de que se debate en hemiciclo, de que eso se lleve, digamos que a la tribuna del primer poder del Estado, que es el Congreso, y que ahí los partidos debatan, se escucha a la sociedad civil, se escucha a la Suprema Corte de Justicia, que en ese momento que entrevistamos a Antonio Taveras aquí decía, no nos dio ni siquiera tiempo de escuchar a la Suprema Corte de Justicia sobre el Código Penal. No quieren. Es para que usted se entere, para que usted sepa, para que usted entienda. Es para eso, para que usted sepa qué va a pasar con el Código Penal, que va a regir la vida en comunidad en su país. No quieren escuchar a la Suprema Corte de Justicia y quieren aprobarlo sin tomar en cuenta 11 recomendaciones que hizo la Procuradora General de la República para un código penal, que ese es el poder que va a perseguir con ese código. Correcto. Eso tiene cocoricamo. Yo decía que me llama poderosamente la atención que sea precisamente el sector de la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, una persona que uno no puede cuestionar su capacidad, que se presenta, que es presidente de una fundación Democracia y Desarrollo, Fundación Global Democracia y Desarrollo. Ajá. Y sin embargo es la abanderada de una posición ultraconservadora, sospechosamente ultraconservadora, y que no quieren que se lea algo que deben saber hasta los analfabetos. O sea, es contradictorio que los senadores no quieran leer, y hasta los analfabetos de este país deberían estar exigiendo que se lea. Óigase bien, que se lea, porque es un código que no es para 2 días, para 3 días, para el gobierno de ahora y el que viene, no. Ese código probablemente nos rija a nosotros por los próximos 20, 30, 40 años, qué sé yo. Eso no es una ley cualquiera. ¿Quién fue que sacó? Creo que fue Cándido Simón. Cándido decía que... Nos dejó esperando ayer. Ajá. Pero él sacó él dice que el promedio de vigencia de un código penal son 50 años. Pues miren, una de las cosas... Pero Uchi, perdón, dijimos la parte mala, pero yo creo que hay que resaltar también la parte buena, y es que hay un grupo de senadores que no se dejaron chantajear, ajá, que mantuvieron una posición firme, ecuánime. En mi opinión sí, se impuso la sensatez, y a pesar de los vilipendios, a pesar de los ataques feroces, destemplados, desconsiderados, contra gente como Farideh Raful, por ejemplo, contra Antonio Taveras, yo creo que hay que resaltar también esa parte buena de lo que está pasando. Aquí va a llegar un punto, mire. sí. Bueno, yo quería decir brevemente que aquí llegará un punto donde el costo político de proponer insensateces como no conocer, no debatir un proyecto de ley tan importante como el Código Penal
va a ser electoralmente costoso, donde la población a la hora de votar o no por un legislador o por un candidato a legislador o legisladora va a tomar eso en cuenta. Y yo quisiera que los legisladores de hoy tomen eso en cuenta para el 2024. Don Uchi, antes de que usted trate ese tema, que sé cuál es, quisiera poner en pantalla los tweets de dos senadores que acaba de mencionar Germán Marte. Podemos poner cualquiera de esos dos, producción, y yo, ahí está, mira, Antonio Taveras ayer tuiteaba: legislar con prisas y presiones no dista mucho de cuando Danilo quería modificar a toda prisa la Constitución. Correcto. Como representante que lucha por la democracia, seguiré trabajando responsablemente. Eso lo juré ese 16 de agosto del 2020 y eso voy a hacer. Farideh Raful, por su parte, también tuiteaba ayer, producto de la decisión de que el Senado conociese en la próxima legislatura el proyecto de Código Penal, lo siguiente. A ver, producción. Bueno, lo que producción busca la imagen, les leo, dice: en la legislatura que inicia el próximo 16 de agosto, esto es Farideh Raful, ahí está, en menos de una semana, el proyecto de Código Penal será reintroducido para que la comisión haga el estudio y análisis que corresponde, sin presiones y con la firme voluntad política de aprobar el Código Penal que necesitamos. Por su parte, aunque no fue en un tuit, digamos, en unas declaraciones dadas desde el Senado, el senador de La Vega, Rogelio Henao, calificaba de negligencia lo que había ocurrido de no haber emitido esa hoja de informe favorable que habría permitido aprobar sin debatir el Código Penal en la Cámara Alta. Ya sí, bueno, hay varias cosas donde están los marcos que no se quieren que el pueblo dominicano conozca antes de que lo apruebe. Entre esos marcos está el hecho de que no se pongan sanciones, que por ejemplo usted dice, está prohibido robar, pero no le ponen que al que robe le ponen 10 años de prisión. No sirve de nada eso. Es igualito a la fórmula que es de los mismos autores de los partidos no pueden ser sometidos a la justicia. Y no administran miles y miles de millones de pesos del Estado dominicano, del pueblo dominicano. Entonces no se pueden acusar. Y las empresas, si se los roban, no se pueden acusar. Las empresas sí, los medios sí, en ese mismo proyecto. Ah, sí. Otras cosas que tienen, que se busca que los dueños de medios le pongan zipper a los periodistas, porque responsabiliza penalmente de las difamaciones y las injurias a los propietarios de los medios, como si ellos hablaran a las empresas en sí, a las empresas. Sí, exacto. Es decir, el único responsable, si nosotros aquí incurrimos en una injuria o en una difamación, cosa que dudo mucho que suceda, ¿verdad? Es uno mismo. Porque si no, no hay culpable uno que lo dice. Claro. Querer poner a otro es para que le dé una pela al que abra la boca, Ahí hay muchas cosas. Entonces, fíjense, uno de los temas es establecer los tribunales militares y policiales. A los militares no los van a poder juzgar en la justicia ordinaria. Eso es típico de dictaduras. ¿Qué es lo que pasa? Que si a usted un civil le da 2 balazos, van a la justicia, ¿verdad? Y el victimario no tiene una posición superior a la de la víctima. Pero con lo que se quiere hacer es volver a los 12 años de Balaguer, hace más de medio siglo, señor. O a la dictadura de Trujillo. Porque estamos hablando desde el año 66. Y eso significa que entonces usted, si un policía le da 2 tiros porque se antojó de una pasola nueva que usted tiene, o por cualquier otro motivo, o por una discusión, entonces a él lo juzgan
en su cuartel. Sus compañeros. Sus compañeros lo juzgan. Qué bien. ¿Y qué derecho tiene usted como civil ahí? Entonces, ¿de dónde viene eso? Eso es puramente dictatorial. Miren, este libro, La telaraña cubana de Trujillo, de el historiador Elías de Sacosta Matos, es un libro en 2 tomos, este es el primero. Tiene una perla. Aquí él publica la correspondencia entre Trujillo a principios de los años 30. ¿Es la portada o el párrafo? Si usted quiere, Uchi, deme La portada, ok. Entonces, sostenían correspondencia Trujillo y el dictador de Cuba, Gerardo Machado. Entonces, en la portada ustedes ven ahí a Trujillo, a Johnny Aves y a Porfirio Rubirosa. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se carteaban. El dictador Gerardo Machado le daba consejos a Trujillo. Era un viejo dictador, Trujillo era nuevo, tenía 3 años. Y el embajador dominicano en La Habana era Osvaldo Basil. Entonces, hay cartas también, porque Osvaldo Basil se reunía por orden de Trujillo con Machado. Y en una carta, Osvaldo Basil le refiere a Trujillo los consejos que le dio Machado para que le dijera a Trujillo cómo mantenerse mucho tiempo en el poder. Y oigan esta perla. Dice, él le cuenta en esa carta a Trujillo la conversación, lo que le dijo Machado de viva voz, y dice, lo cita diciéndole, dígale usted al presidente Trujillo que yo soy más viejo que él, que mantenga bien organizado al ejército, alejado de la política, sin darle mando único sobre él a nadie y sin ponerlo bajo la justicia. Eso para garantizar la impunidad total. Fórmula de total. dictadores. Sí. ¿Usted ha oído esas cosas que ahora circulan en las redes sociales, don Uchi? Receta de 5 ingredientes simple para hacer Sí. Un soufflé. Sí. Receta simple de 5 ingredientes para hacer una dictadura. Sí. Ahí está. Que a los militares no lo puedan juzgar en la justicia. Le aconseja Gerardo Machado que lo sacaron del poder con una revolución. Y le hizo caso Trujillo. ¿Cómo que se le hizo caso? Sí, porque a la gente... hay Y que Balaguer, reconocer y eso. Balaguer. Le hizo caso Y Trujillo, Balaguer le hizo también. Balaguer caso también. Balaguer. Y Balaguer también. Y por mucha eso. sangre para salir de eso en este país. Pero no hubo un solo policía condenado durante los 12 años de Balaguer No. por matar a civiles en la calle. Y eso era una práctica casi diaria. Sencillamente. Ese es el tipo de cosas. Por eso es que no quieren que se lea. Porque tiene que haber cosas mucho peores que esa. Vamos a hacer la pausa y regresamos.